quiero darle la bienvenida a todos que nos acompañan en esta primera sesión que estamos lanzando hoy desde el estudio de diseño dentro de los Design Talks que vamos a estar sumando, digamos, en una nueva iniciativa que se está gestando. Pues como les venía diciendo, pues es una iniciativa que surge desde el Design Studio de Globant. Para los que no tienen el contexto de Globant, somos una empresa que brinda soluciones de tecnología, en la cual pues abordamos diferentes áreas, por lo menos a nivel de lo que pueden ser como en cuanto a verticales o áreas de industria que se pueden estar trabajando. Tenemos también el complemento de diferentes estudios dentro de Globant que son el sustento, digamos, frente al trabajo que damos para el tipo de proyectos en los que participamos. Eso como para que lo tengan de preámbulo. Y me disculpan si no tengo, digamos, mucha elocuencia ahorita al hablar. Es mi primera vez, digámoslo así. En esta oportunidad, pues, nos acompaña Alejandro Cadavid, es diseñador visual de Globant. Él se encuentra ubicado en la ciudad de Medellín. Tengo el placer, pues, de contar con él como un gran amigo. Y en esta oportunidad, pues, nos viene a traer una charla que él ha venido preparando de Human by Design, lo que nos va a estar compartiendo el día de hoy. Y pues ya los dejo aquí con Alejo para que entremos en materia. Alejo, dale. Ok, muchas gracias, José. Bueno, buenas tardes, bienvenido, muchas gracias por sumarse a esta charla. Como José lo acaba de decir, mi nombre es Alejandro Cadavid, me pueden seguir en la cuenta de Instagram alejocadavid.design. Soy diseñador visual en Globant desde hace aproximadamente un año y medio. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que se llama Human by Design, principios de diseño ético. También nos pueden seguir en design.globant en Instagram, que es nuestra cuenta de Instagram del estudio de diseño. Y vamos a estar interactuando hoy con los hashtag Human by Design y Ethical Design en redes sociales para que también vayan apuntando ahí sus aportes. Human by Design es una iniciativa o un marco de referencia que está dado porque el rápido crecimiento de la tecnología, nuestro tiempo y nuestra atención se vuelven muy escasos y la tecnología en muchas ocasiones se convierte en una forma en la que se extrae nuestra información, nuestra atención y se monetizan nuestros datos, ¿cierto? Entonces eso se hace en una forma en que se explotan nuestras vulnerabilidades como seres humanos. Lo que propone Human by Design es que como diseñadores nosotros empecemos a hacernos responsables de lo que hacemos todos los días al diseñar productos y el impacto que estamos generando en las personas a quienes dirigimos esos productos. Y nos proponen que volvamos sobre el diseño con patrones centrados en el bienestar de nuestros usuarios. Sí, ese es principalmente el enfoque de Human by Design. Human by Design no es algo que yo me inventé ni algo que yo traje al mundo. Es una investigación elaborada por el diseñador John Jablonski. John es un diseñador multidisciplinario, es orador y escritor. Actualmente tiene sede en Detroit y trabaja con las empresas de automóviles, con General Motors particularmente, y está trabajando en la próxima generación de experiencias interactivas en el vehículo como diseñador de productos digitales. John, dentro de su trabajo como diseñador de los cockpits, de los habitáculos del vehículo, empezó a darse cuenta que durante la conducción existen muchas distracciones, ¿sí? Y que estas distracciones son un elemento muy peligroso, sobre todo dentro de un vehículo, que es la conducción de un vehículo es una tarea crítica, es una tarea de riesgo. Y John nos trae esta cifra donde las muertes por distracción o por conducción distraída en Estados Unidos entre el 2015 y el 2018 dejan un gran número de fatalidades, ¿sí? 4.637 muertes en el 2018 solamente por la conducción distraída en el vehículo. Es un número muy alto, ¿cierto? Entonces, John empezó a preguntarse, bueno, las distracciones no las tomamos en serio realmente, y cuando trasladamos ese tema del vehículo a los productos que usamos diario digitalmente, no consideramos un escenario equivalente
para esas distracciones de nuestros usuarios en nuestros productos digitales, ¿cierto? Entonces, por el contrario, lo que pasa con los productos que diseñamos es que se ha vuelto una necesidad para los stakeholders o para los productos que hacemos, que el producto y la experiencia sean habituales y sean adictivos en algunos casos, ¿cierto? Y existen muchos libros, muchas conferencias, mucha documentación al respecto para crear productos o diseñar productos que sean adictivos o habituales, ¿cierto? Eh, esta, esta necesidad de crear estos productos se apoya en algunas vulnerabilidades que tenemos los seres humanos, como lo mencionaba al principio, que son vulnerabilidades de nuestra forma en que evolucionamos y son vulnerabilidades psicológicas, de las cuales no voy a decir que se aprovechan, pero en las cuales se apoyan el diseño de estos productos. Hay muchísimos ejemplos, uno de ellos es el modelo Hook de Nireyal. No sé si están familiarizados con el autor o con la metodología, pero explica principalmente 4 escenarios, ¿cierto? Un escenario donde hay unos disparadores, donde hay unos estímulos externos y unos estímulos internos, que lo que buscan es llevar al usuario al producto, ¿sí? Luego de eso viene una acción, que es el comportamiento más simple en anticipación a esa recompensa, ¿sí? Luego viene una recompensa variable, que es una satisfacción, pero muchas veces el usuario, aunque haya sido satisfactoria la respuesta, puede quedar con ganas de más. Y luego viene un escenario que es la inversión de tiempo, ¿cierto? ¿Cuál es el mínimo de trabajo requerido para volver a retornar? Entonces, ahí en ese último eslabón es donde vuelve el modelo de gancho, donde lanzamos un estímulo a ese usuario para que vuelva e inicie el ciclo, ¿cierto? Entonces, de esta manera se crea un hábito. Los hábitos por sí mismos no son malos, pero a veces en los productos digitales empieza a crearse un hábito que puede llevarnos como en ese vórtice que nunca termina, ¿cierto? Ya lo había incluso previsto o anunciado Mark Weiser, que era el CEO de Xerox en el año 96. En el año 96 no existía nada de lo que tenemos hoy. Lo más tecnológico en el 96 eran los beepers. No sé si las generaciones más jóvenes saben qué es un beeper, pero era un localizador pequeño con una pantalla de binaria, de dígitos binarios, que te informaba que alguien te estaba necesitando. Y ya Mark Weiser decía que el recurso más escaso del siglo XXI no va a ser la tecnología, sino la atención. Y lo estamos viendo, que tenemos tecnología por todas partes, pero nuestros niveles de atención bajan considerablemente, y esa es una de las razones por las cuales la conducción distraída genera tantas muertes, ¿cierto? Pero, de nuevo, el culto que estamos haciendo ahorita es a la adicción a los productos. Netflix, por ejemplo, el CEO de Reed Hastings publicó en Twitter hace algunos años, creo que en el 2017, diciendo que Netflix compite contra el sueño, no compite ni contra Amazon, no compite ni contra YouTube. Dicen que están compitiendo contra el sueño y están ganando. ¿Cuántas personas hacen maratones de Netflix de 12 horas, de 15 horas, sin descanso? Y eso es un problema que empieza a generar estos productos adictivos. Asa Raskin, no sé si lo conocen, es un diseñador que trabaja para Instagram y es el inventor del scroll infinito en Instagram, ¿sí? Entonces, él reconoce, de hecho esta imagen es de un documental que se llama Abstract, si no lo han visto, búsquenlo en Netflix, es buenísimo. Entonces, lo que pregunta o lo que dice Asa Raskin es que como diseñador, él ha fallado, y de hecho él reconoció en un artículo que él se arrepiente de haber creado el scroll infinito, porque al principio pues no tenía idea de las implicaciones que esto iba a generar en el comportamiento de las personas, y dice que como diseñador ha fallado si le pide al usuario que tome una decisión que no le preocupa. Con eso se refiere a que el usuario tome decisiones inconscientes, ¿sí? ¿Cuál es la consecuencia de un tema como el scroll infinito? Más de 200 millones de horas al día humanas se pierden por causa del scroll infinito. Esto es un número muy importante y es grave porque
es la productividad de las personas, ¿cierto? ¿Qué pasa con ese store al infinito? Yo voy dando y veo una pequeña guía de lo que se viene, entonces sigo navegando y finalmente hago el zombie scroll, ¿cierto? Termino 1 hora, 2 horas viendo cosas que no me interesan, ¿sí? Entonces, eso es lo que mencionaba Asa Raskin. ¿Cuáles son las consecuencias de esta adicción a la tecnología? Esto nos trae grandes problemas. Lo primero es la capacidad de atención acortada, ¿sí? Y lo segundo es un aumento en la ansiedad y la depresión, la privación del sueño, no sé si alguien ha experimentado eso, la conducción distraída, la superficialidad social. Con la superficialidad social, esto es un tema muy importante a nivel psicológico porque empezamos a generar unas interacciones con el mundo que no son naturales y que no son reales, ¿sí? Comenzamos, por ejemplo, a valorar más los likes y los shares de una publicación que la interacción profunda y directa con una persona, ¿cierto? Creamos una burbuja donde nosotros nos alimentamos de nuestros propios gustos y seguimos a las personas que siguen nuestros mismos intereses y solamente aceptamos los comentarios positivos y el que haga un comentario negativo lo eliminamos y algorítmicamente empieza la aplicación a reducirnos el escenario a esa burbuja que vamos creando. Eso es un tema que es bastante importante. Y con la ansiedad y la depresión, de hecho, tengo la historia de un compañero de trabajo en Estados Unidos. Tiene una hija de 18 años y cuando hace una publicación en Facebook o en Instagram y no recibe el número de likes que ella espera, se deprime por semanas. Y es grave porque él no sabe cómo atender esa depresión. Entonces, no era el propósito de las aplicaciones que creamos o de los productos que creamos, pero terminan siendo unas consecuencias que a veces no medimos, ¿sí? De nuevo, esto no es un propósito del equipo de diseño. Nosotros no nos proponemos crear tecnología adictiva, al menos de manera consciente no lo hacemos, pero bueno, pasa. ¿Por qué pasa? Porque generalmente el foco organizacional en el tiempo va cambiando, ¿sí? Cuando estamos en el desarrollo de un concepto inicial, obviamente nuestra misión o nuestro propósito, nuestro objetivo es atender los problemas centrados en los humanos o en los usuarios, ¿sí? Con el tiempo, cuando empezamos el proceso de lanzamiento del producto mínimo viable, esos problemas empiezan a ser menos importantes. Luego hay un punto más o menos de equilibrio donde se nivelan las necesidades del negocio con las necesidades de los usuarios, los problemas de los usuarios, y es ese punto de adaptación del producto al mercado. Y si el producto tuvo éxito, pues empieza una fase de escalamiento y de obtener un revenue económico importante para los accionistas o los stakeholders. Y ahí es donde empiezan a ser más importantes los problemas o atender más los problemas del negocio que los de los usuarios, ¿cierto? Entonces, eso nos lleva a esta pregunta y aquí me gustaría que participen y que hagamos una conversación ahí en la zona del Zoom donde están los questions and answers, los Q&A, que nos empiecen a escribir cómo consideran ustedes, cómo creen ustedes que podemos empezar a alinear los objetivos tecnológicos de nuestro negocio y de las posibilidades que tenemos de hacer productos y de diseñarlos con los objetivos humanos. ¿Cómo piensan ustedes que puede empezar a darse o a transformar esa relación y cómo desde el diseño podemos priorizar el valor que creamos para los seres humanos? Ahí los voy a estar. Quiero ver sus preguntas. A ver, tenemos ahí preguntas. Ok. Algunas personas nos dicen que se puede solucionar encontrando la propuesta de valor. Podemos buscar la combinación entre empatía y compatibilidad.
enfocándonos a la ayuda social, pregunta alguien. Diseños basados en las necesidades, ok. Creando una buena investigación, conocimiento de sus dolores, tal vez involucrando a los usuarios en el proceso de diseño, sí, está muy bien. Evitando que la gente compre extras que no desea adquirir, ok. Buenísimo, ok. Listo, tenemos muchas respuestas, todas están muy enfocadas en lo que estamos hablando. Bueno, ahorita vamos a escoger algunas para alinearlas con nuestra charla. Hay una que me llama ya la atención: transparencia, establecer los objetivos y se deben incluir los riesgos de adictividad. Perfecto. Ok. Bueno, vamos entonces a continuar. John Jablonski nos plantea desde su experiencia, desde su punto de vista, 3 escenarios sobre los cuales podemos empezar a trabajar para alinear los objetivos tecnológicos con los objetivos humanos, ¿sí? El primero de esos escenarios es redefinir qué es el éxito, y esa redefinición de éxito significa un cambio profundo, ¿cierto? Un cambio profundo en las organizaciones y en nosotros como sociedad, ¿cierto? ¿Cómo definimos qué es una persona de éxito o qué es tener éxito? Y es ir un poco más allá de las métricas, ¿sí? Es ir un poco más allá de los likes, de los shares, y pensar si realmente tener, digamos, medir más tiempo en el sitio, medir más clics, medir más likes, medir más páginas de visita, pensar si esos realmente son nuestros indicadores de éxito, ¿sí? Para nuestros usuarios, o si por el contrario son contraproducentes. Y cuando les digo que eso es un cambio profundo en nuestra sociedad, es también nosotros repensar si lo que estamos haciendo, si el consumo que estamos haciendo es responsable, y si el ser personas de éxito es tener cada vez más y más a nivel material, o si realmente el éxito es otra cosa. Es una pregunta abierta, no estoy juzgando ni diciendo ni calificando que tener dinero, tener posesiones sea malo intrínsecamente, pero repensar la definición de éxito, ¿sí? Otro escenario que propone John Jablonski es la regulación y la certificación, ¿cierto? No sé qué tan cómodos vayamos a estar nosotros siendo regulados y certificados, pero la certificación ha funcionado para diversas industrias, en diferentes negocios, ¿cierto? Entonces, lo que hace la certificación es que puede regular, o lo que hace la regulación es regular el output para medir el impacto y cómo afecta a las personas, ¿cierto? Cada vez que generamos un entregable, un dispositivo, ver ese dispositivo cómo afecta mediante una regulación que puede ser gubernamental, estatal, una norma ISO, por ejemplo. No sé qué tan viable sea eso, ¿cierto? En el corto tiempo, en el corto plazo. Y lo otro es certificarnos, ¿cierto? Que quienes ejecutamos el rol de diseño tengamos una certificación como la tienen eventualmente los médicos o los ingenieros, ¿cierto? Este es un enfoque que regula las implicaciones éticas de lo que hacemos hoy. Pero hay una forma un poco más rápida y que proviene de nosotros mismos, y es el diseño guiado por principios, ¿sí? Así como en algún punto, en algún momento, Dieter Rams, desde la escuela Bauhaus, estableció cuáles eran los 10 principios del diseño en general, del buen diseño. Nosotros también podemos empezar a establecer cuáles son los principios, o lo que propone John Jablonski como principios de diseño ético, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja de los principios, o por qué los principios son buenos? Porque permiten alinear a los equipos de trabajo alrededor de unos valores compartidos, ¿sí? Donde vamos a tener una mayor consistencia a la hora de tomar decisiones, ¿sí? Todo el equipo de diseño, por ejemplo, si estamos trabajando sobre el mismo grupo de principios, vamos a saber, o vamos a tener consistencia a la hora de tomar esas decisiones, y esa consistencia de esas decisiones también se van a extender a los equipos de desarrollo, management y stakeholders, ¿sí? Yo sé que
llegar a decirle a un stakeholder, por ejemplo, mira, no hagamos este producto con un infinite scroll porque los usuarios se nos van a quedar ahí 3 horas. El stakeholder te va a decir, sí, lo que yo quiero es que se quede 3 horas, ¿cierto? Porque eso me va a generar un revenue económico. Al principio puede ser difícil abordar esa discusión, pero nosotros desde el diseño vamos a poder ir generando esos espacios, o deberíamos poder generar esos espacios de discusión para que vayan en beneficio de nuestros usuarios, ¿cierto? Bueno, entonces, de nuevo, aquí como personas que trabajamos creando productos y servicios, este es el escenario donde mayor impacto podemos tener generando cambios significativos de forma más rápida, ¿cierto? No podemos nosotros determinar regulaciones estatales, no podemos nosotros cambiar la cultura a nivel mundial o como sociedad sobre lo que es el éxito, pero sí podemos empezar a aplicar estos principios rápidamente en nuestro diseño para ir ayudando a generar ese impacto, ¿sí? Bueno. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? Ok, vamos bien. Aquí están las preguntas. Perfecto. Bueno, entonces vamos a hablar primero vamos a hablar de los principios de diseño que propone John Jablonski. Lo primero es el diseño empoderador, un diseño finito, un diseño inclusivo, un diseño resiliente, que sea respetuoso, que sea previsivo y finalmente que sea transparente, que es algo de lo que mencionaron en una de las respuestas más arriba, que hablaban de la transparencia, ¿cierto? Vamos a explicar brevemente qué significa cada uno de esos principios. El primer principio de diseño empoderador se refiere a que el diseño tiene que garantizar que los productos se centren en el valor que proporcionan a las personas por encima de los ingresos que puedan generar, ¿sí? Este es un principio donde se le da el control a los usuarios de lo que pueden hacer dentro de la aplicación o dentro del producto digital que estamos diseñando, ¿cierto? Hay que brindar a las personas ese control para que le puedan ellos mismos dar forma y personalizar la experiencia, su privacidad y su anonimato, ¿sí? Esas son algunas de las buenas prácticas que recomienda John Jablonski. Lo segundo es que el producto sea invisible hasta que sea necesario, ¿sí? Pues la tecnología debería aumentar la capacidad humana sin interrumpir nuestras vidas. Piensen en el ejemplo de un automóvil. Un automóvil está para ayudarnos a aumentar nuestras capacidades de movilidad, de transporte, de carga eventualmente, pero no están interrumpiendo nuestra rutina diaria, nuestra vida diaria. Está en el estacionamiento, está en el parqueadero, cuando lo necesitamos vamos y lo usamos, y no están interrumpiéndonos nuestra rutina, ¿cierto? Ese es un ejemplo de esa buena práctica. La tercera sería promover la conciencia, ¿sí? Fomentar la conciencia de uso para fomentar hábitos digitales más saludables. Recientemente en mi teléfono yo descargué una aplicación del propio teléfono, de la tienda del teléfono, donde yo puedo ver qué cantidad de tiempo estoy invirtiendo en cada aplicación, ¿cierto? Cuánto tiempo estoy gastando en YouTube, en Facebook, en Twitter, y resulta que la aplicación a la que más tiempo le dedico en el día es a Twitter, o le estaba dedicando más tiempo a Twitter, y era alrededor de 3 horas y media al día. Eso es un número bastante importante, y yo me empecé a cuestionar de, bueno, ¿qué estoy haciendo en Twitter 3 horas y media al día? Simplemente enojándome por lo que otros escriben sobre cualquier tema, ¿cierto? Entonces, esa es la conciencia que nosotros debemos promover en nuestros productos. La utilidad por sí sola, es una frase de Jesse Weaver, no nos va a tranquilizar la utilidad por sí sola. Queremos ser mejores personas, queremos que la tecnología mejore nuestras capacidades e incremente nuestro sentido de autonomía, ¿sí? Entonces, de nuevo, el ejemplo de la chica que se entristece o que se deprime porque no tiene el suficiente número de likes, hay que devolverle a esa niña la autonomía para sentir que es una persona valiosa por sí misma, ¿sí? No por ese tipo de interacciones banales que se están dando en esa red social. Bueno, lo segundo
es que el diseño debe ser finito. Ese diseño finito maximiza la calidad general del tiempo dedicado al limitar y priorizar el contenido significativo y relevante. Entonces, eso es algo que ya están empezando a hacer algunas empresas como Twitter y como Instagram. Lo están haciendo muy lentamente en algunos releases de sus productos. Y es ponerle un límite al contenido que la gente está viendo, ¿cierto? Entonces, eso es el concepto de todo al día, usar un indicador para informar a los usuarios cuando están al día y evitar el zombie scrolling. El diseñador de Instagram que se inventó el scroll infinito ponía un ejemplo de la copa de vino, ¿sí? Cuando yo me tomo una copa de vino, yo sé cuándo debo terminar o cuándo termina esa experiencia. Y es cuando se acaba y hay un marcador que me dice cuándo se termina esa experiencia. El scroll infinito lo que hizo fue eliminar ese marcador. Ya el marcador no está en la parte de abajo de la pantalla, entonces yo por eso sigo haciendo el scroll. Lo que propone esta buena práctica de todo el día es tener un límite. Cuando llego y veo, no sé, la última vez que entré fue hace 4 horas. Si vuelvo a ingresar ahora, pues simplemente veo lo que ha pasado en las últimas 4 horas y no posts de hace 2 o 3 días, ¿cierto? Entonces, eso es una buena práctica. Otra opción es tener el botón de cargar más, ¿cierto? Cuando yo llego al final de la experiencia, simplemente que yo pueda tomar de manera consciente la decisión de continuar si quiero seguir viendo el contenido, ¿cierto? La autorreproducción, este es uno con el que Netflix logró su objetivo de ganarle el sueño, ¿sí? Los videos de reproducción automática que evitan que los usuarios hagan una elección consciente, y lo mejor es una alternativa donde reproducir el siguiente video sea una acción explícita del usuario para que podamos evitar esa observación compulsiva. Ustedes ven Netflix, te aparece ahí al final abajo, ver el siguiente capítulo en 10 segundos. Ahorita ampliaron el tiempo, ya son como 15, pero antes eran como 9 segundos, entonces no te daba ni siquiera tiempo de ver el mensaje, sino que seguías ahí enganchado viendo el siguiente capítulo. Ok, un ejemplo son las fuentes de noticias que están diseñadas a propósito para rellenarse automáticamente, y eso genera que el usuario se desplace y elimina deliberadamente cualquier razón para hacer una pausa, ¿sí? No sé si conocen el término, pero el clickbait es lo que utilizan todos los portales de noticias. Generan unos titulares que son muy llamativos, pero cuando entras y ves la calidad del contenido es pésima, pero al final de ese primer artículo hay un clic para ver el siguiente, y el siguiente es un titular todavía más extravagante. O, por ejemplo, dividen un artículo que cabe perfectamente en una página, lo dividen en 27 artículos. Entonces, es una forma de generar ese enganche y es muy usado por las fuentes de noticias. Ok, el tercer elemento sería el diseño inclusivo. El diseño inclusivo es una metodología que permite y que se basa en la gama amplia de la diversidad humana, ¿sí? Aquí me voy a detener un poquito en este principio. ¿Quiénes han de pronto o quienes entienden una diferencia, o no sé si les pasa que a veces confundimos accesibilidad con inclusión, ¿sí? Y son dos elementos muy, muy diferentes, ¿cierto? Entonces, el diseño inclusivo, para poder facilitar el diseño inclusivo, lo primero que tenemos que tener son equipos diversos. No sé, en las empresas en las que han trabajado, en las organizaciones o en los proyectos en los que han trabajado, cuánta diversidad hay en esos equipos, ¿sí? Cuántas personas, por ejemplo, con discapacidades motrices o con limitaciones o alguna capacidad especial tenemos en ese equipo de diseño. Yo diría que es nula la participación de ese tipo de personas en esos equipos, o es muy escasa, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre con eso? Que los equipos homogéneos creamos diseños sesgados de acuerdo a nuestra visión, mientras que si generamos equipos con más experiencia podemos crear diseños más inclusivos.
Un ejemplo de esto fue un producto que lanzaron en Estados Unidos, que era un dispensador de jabón para manos automático, funcionaba con algún proceso de reconocimiento óptico, y el dispensador no funcionaba con personas de color. Cuando una persona de raza negra o de piel oscura ponía las manos, el dispensador no funcionaba. Y se dieron cuenta que con manos blancas funcionaba, y era porque el equipo de diseño y de test del producto eran personas de piel blanca, sencillamente. Entonces, muchas veces transferimos a nuestros productos digitales la inteligencia artificial, ¿cómo se llama? Perdón, los asistentes de voz, trasladamos nuestras propias sesgos y nuestros propios bloqueos, los trasladamos a esos productos. Entonces, es importante construir estos equipos diversos. Primero, diseñar para las discapacidades. Una solución de diseño para discapacidades a menudo da como resultado una característica de la que todos pueden beneficiarse. A mí particularmente, sin tener ningún tipo de discapacidad, ni visual, ni auditiva, a mí, por ejemplo, me gusta leer un libro, un artículo, y escuchar el artículo que estoy leyendo. A mí me encanta eso. O me encanta, por ejemplo, ver el video con los subtítulos en su idioma original, en inglés o en español, ¿cierto? Entonces, esa es una funcionalidad que surge a partir de una necesidad de atender un público con una discapacidad, pero de la cual se benefician los demás. Otorgar el control. Es fundamental que proporcionemos a los usuarios el control para que puedan acceder e interactuar con el contenido de la manera que prefieran. Miren que una de los escenarios comunes de todos estos principios es que le brindemos al usuario la posibilidad de controlarlo. Yo creo que desde el principio no consideramos eso de cómo le damos al usuario todo el control sobre lo que está viendo y sobre lo que está haciendo, ¿sí? Por ejemplo, para el tema de inclusión, es importante no desactivar funciones de la plataforma como el zoom, el contraste, la configuración de tamaño y de fuente, habilitar la capacidad de desactivar elementos como los desplazamientos de parallax, las animaciones, el scroll infinito, que eso muchas veces termina siendo un impedimento para que los usuarios puedan usarlo bien, ¿sí? Y por último, el diseño inclusivo es beneficioso tanto para clientes como para las empresas. Expande el alcance de nuestros productos y genera innovación, ¿sí? Y nos ayuda a subir una posición de responsabilidad social. Les preguntaba al inicio de este principio cómo diferenciaban ustedes la accesibilidad o cómo entendíamos la accesibilidad en comparación con la inclusión. Piensen en un parque de diversiones donde hay todo tipo de formas de acceder para cualquier tipo de persona con discapacidad. Pensemos en que hay rampas de acceso para personas con movilidad reducida, pensemos que hay guías en el piso para personas que tienen dificultades visuales, pensemos en que hay pasamanos para que las personas también puedan apoyarse. Pensemos en que hay guías auditivas. Pensemos en todos esos escenarios de poder acceder a un parque de diversiones. Pero si le brindamos al usuario esa posibilidad de acceder al parque de diversiones, pero en ese parque de diversiones no hay nada, no hay una experiencia adecuada para cada tipo de discapacidad, es simplemente inútil tener todos esos accesos, ¿sí? Entonces, el lugar puede ser accesible, pero puede no ser inclusivo porque no se diseñó una experiencia para ese otro público que tiene alguna discapacidad, ¿ok? Entonces, luego vamos a profundizar en otra sesión sobre el tema de inclusión, pero esa sería una diferencia a tener en cuenta, ¿sí? Que nuestro contenido, aparte de ser accesible en nuestro sitio, sea también una experiencia para ese público al que le estamos apuntando, que no es el público muchas veces el principal, pero que también puedan tener una alternativa equivalente esas personas, ¿ok? Ok,
Bueno, el diseño resiliente es un diseño que se centra en el bienestar de los más vulnerables y anticipa el potencial abuso, ¿sí? Eso es muy importante, este principio de diseño. Lo primero es habilitar el control de contenido, ¿sí? Que las personas, de nuevo, el control, que las personas puedan tener acceso, saber quién tiene acceso a su información y al contenido que están compartiendo. La moderación de la comunidad es fundamental, que podamos identificar cuando alguien está siendo abusivo, como por ejemplo lo hace Twitter, que te permite denunciar si un tweet es ofensivo, si es irrespetuoso, si es acoso a una comunidad o a un grupo protegido. Eso funciona bastante bien, el control social y la sanción social. Bueno, también enfocarnos en los casos borde. Muchas veces ese MVP, ese producto mínimo viable, o como ahora lo llaman ese MDP, Minimum Desirable, producto mínimo deseable, muchas veces nos obliga a irnos por un camino donde olvidamos los casos borde, ¿sí? ¿Qué pasa si ocurre esto que no es lo que llamamos el happy path, ¿cierto? Ese camino feliz. Debemos empezar a considerar desde el principio, desde las etapas iniciales de nuestro producto, cuáles son esos escenarios extremos donde puede haber algún tipo de problema, ¿sí? Luego les puedo compartir un artículo de una autora que se llama Cheryl Platts, donde ella dice, diseñemos para lo mejor, pero planifiquemos para lo peor. Planteémonos esos escenarios extremos. ¿Okay? Balanceemos los datos con la investigación. Los datos cuantitativos pueden decirnos qué está haciendo la gente, pero no nos dice por qué la gente está haciendo lo que está haciendo, ¿cierto? Entonces, a veces somos muy felices creando todos estos funnels de conversión, mirando las métricas y creemos que todo está muy bien porque las métricas nos dicen que todo anda bien, o a veces simplemente identificamos que la gente se está yendo en una parte del flujo y no entendemos por qué, y simplemente nos limitamos a lo que nos dice la métrica, pero no estamos complementándolo con ese análisis cualitativo que nos va a decir por qué. Entonces es muy importante que siempre estemos balanceando esas dos informaciones, ¿sí? Finalmente, Jesse Weaver nos dice que a medida que las empresas presionan por la escala y el crecimiento a un ritmo vertiginoso, están construyendo tecnología que va en contra de grupos que se quedan por fuera de ese camino feliz, ¿cierto? Entonces, de nuevo, pensemos en esas personas que no hacen parte de nuestro target, pero que eventualmente van a querer usar nuestro producto y tratemos de llevarles también una experiencia equivalente para que puedan también beneficiarse de lo que estamos haciendo. ¿Okay? Bueno, el diseño respetuoso. Listo, por acá nos hacen algunas preguntas. Voy a contestar un par de preguntas antes de continuar, ¿sí? Sí, es Alejo, Eh, te iba a contar eso, que estamos sumando algunas preguntas que han venido sí, haciendo. sí, De pronto, si les damos una atención ahorita y ahí ya continuamos con lo que claro, están claro, ya haciendo. mismo. ¿Tú quieres leerme algunas o crees que quieres que las escojan? Vale, te leo una que tengo acá. Es de un atendí que está anónimo ahora, pero la pregunta que hace es cómo se pueden identificar esas vulnerabilidades psicológicas para tener en cuenta qué no hacer y no entrar en detrimento de estos principios. Bueno, lo importante, yo creo que lo principal es documentarnos y leer. Hay muchísima literatura al respecto, muchísimos autores respetados, muchísimos tratados sobre psicología del consumidor, de los usuarios. Lo primero es que las descubramos, que sepamos cuáles son. Por ejemplo, eh, Despegar, creo, o Booking.com, por ejemplo, encuentran
en una página de aterrizaje, hay al menos 11 o 12 sesgos cognitivos de los cuales se aprovechan, ¿sí? Esa documentación está disponible, ¿sí? Nosotros lo que necesitamos es leer e informarnos sobre eso. Por ejemplo, el libro de Hook, hay que leerlo, hay que leer el libro para entender cómo se apoya ese diseño de producto de gancho o cíclico en esa vulnerabilidad. Ahí seguramente están enumeradas algunas vulnerabilidades, pero esa información está disponible en la literatura. Ahí la podemos encontrar, leámosla, sepamos cómo funciona y de ahí sabremos que no sé, no diría si no debemos hacerlo, pero cómo lo hacemos de manera responsable, ¿cierto? Cómo nos apoyamos en eso, no para generar un hábito destructivo o adictivo, sino para generarle valor a ese usuario. ¿Alguna otra, José? Eh, Estaba mirando, pero creo que son muy específicas. Hay una que vamos a responder directamente sobre el chat. Ujú. Eh, Voy a leer una que me llamó la atención acá, ¿sí? Que habla sobre vale. la sanción social. Dice, la sanción social no es tan viable. Lo que para unos es válido, para otros no. Alguien hace un diseño y si a otro le parece ofensivo, lo bajan y son criterios muy personales. Eso parcialmente es verdad, pero hay unas cosas que definitivamente digamos, no pueden ser permitidas, ¿cierto? El acoso, por ejemplo, a un grupo por pertenecer a una etnia o pertenecer a una religión, ese acoso o ese amenazas, por ejemplo, que se dan en Twitter, ¿sí? ¿Cuántos tweets hemos visto donde dicen, ojalá, no sé, te mueras, ojalá te maten? Ese tipo de cosas no deben ser permitidas y ahí no hay un criterio de si es bueno para mí o malo para otro, es simplemente la realidad de que eso no puede ser tolerable, ¿sí? De pronto hay unas escalas grises donde yo hago un comentario que puede no ser del todo directo, pero por ahí estoy dándole un tinte, no sé, xenófobo, racista o de algún carácter sexual y puede estar sujeto a la interpretación. Pero si hay unas conductas que son claramente censurables y esas son las que uno puede denunciar ante la red social y la red social luego toma el camino ¿cierto? De investigarlo y de sancionar al responsable. Bueno. Voy a continuar y hacemos otra ronda de preguntas y respuestas al final, ¿sí? Dale. Ok, bueno. Les decía que el siguiente principio es el diseño respetuoso. Este diseño respetuoso prioriza el tiempo y la atención y el bienestar del usuario o de las personas por encima de cualquier otra consideración, ¿cierto? Entonces, lo primero es alinear entrega con urgencia. No todas las notificaciones son urgentes. El método en el que entregamos notificaciones debe alinearse con la importancia para minimizar la distracción. Eh, a mí me llegan en mi teléfono, yo tengo un sistema Android y tenía algo de Google donde me llegan notificaciones cada 30 minutos de cosas que eran irrelevantes y que a mí no me importaban. Simplemente tuve que apagar todas las notificaciones, aunque dentro de ese hilo podrían ir cosas que me interesaran, pero simplemente me aturde y no quiero saber nada más, ¿cierto? Entonces, de nuevo es entregarle el control a los usuarios para que puedan trabajar con esas notificaciones y moldearlas a su gusto, pero nosotros también ser responsables de qué consideramos que es importante y que es relevante para el usuario, para no estarlo interrumpiendo todo el tiempo con los push notifications, ¿sí? O con los email notifications, que también son una fatalidad. De nuevo, es permitir esa personalización. Eh, otro ejemplo es por ejemplo, el Zoom ha sido la plataforma que más ha crecido a nivel económico en estos ya casi 6 semanas, 8 semanas de lockdown, de cuarentena, porque aparte de que la latencia de la aplicación es bastante buena y el sonido y la imagen, la calidad del video, todo esto es muy bueno. Es una aplicación o es una
digamos que algunas personas lo califican hoy como la red social más importante que tenemos en este momento. Aunque uno diría no es una red social, es simplemente una aplicación de streaming de video, pero es una red social porque nos está conectando, pero no es una red social que nos está interrumpiendo con notificaciones todo el tiempo. Nadie, no sé si pues a nadie, a ninguno nos pasa que tenemos el Zoom en el teléfono y nos dice tus amigos se conectaron a esta sesión de video. Eso no pasa con Zoom, ¿cierto? Entonces, es útil porque lo necesitamos y lo usamos cuando lo necesitamos. Ok. Respeto y adaptación al contexto. Así como los humanos entienden cuándo y cómo es apropiado comunicarse entre sí en contexto, la tecnología debe respetar y adaptarse al contexto del usuario. Aquí les traigo un ejemplo que es bastante delicado, o sea, es una cosa que pasó con Rappi. Una usuaria de Rappi, que obviamente Rappi te pide que actives la geolocalización para saber dónde estás y si hay cobertura. Esta persona, la mamá se enfermó, entonces fue al hospital unos días, la mamá luego murió, entonces fue a la funeraria, luego a la iglesia y luego al cementerio. En ese recorrido que hizo durante unas 2 semanas, Rappi le envió una notificación donde le decía, el texto era así: en las buenas y en las malas, Rappi te acompaña. Te damos un bono de descuento, un código de descuento para que tu siguiente compra, qué sé yo. La persona, pues muy ofendida, publicó en Twitter lo que pasó y le dijo a Rappi que ella entendía que había un negocio y que había unas notificaciones y que ellos tenían acceso al teléfono, pero que había que entender que ella estaba en un momento difícil y que no era apropiada el mensaje, ¿cierto? Y Rappi, supongo que era un bot, lo que le contestó en Twitter, el bot le contestó como sin ningún preámbulo, simplemente le dijo, puedes modificar tus preferencias de notificaciones haciendo clic en Settings, en Privacy, Notifications, lo que sea, y no hubo un contacto ahí humano y ni una disculpa, ¿cierto? Entonces, es delicado hasta dónde invadimos esa privacidad y hay que ser respetuosos con esos usuarios, ¿cierto? No esperar simplemente a que ellos, digamos, la excusa de Rappi podría ser, pero es que ahí tenemos la opción para que desactive notificaciones. Sí, pero la notificación que le enviaste no era la propia, ¿cierto? Bueno, a medida que aprendamos a diseñar tecnología tranquila, ese es el concepto sobre el cual se ha venido hablando hace un par de años, hace algunos años, es que tenemos que empezar a generar esta tecnología tranquila que nos deje vivir nuestra vida, ¿sí? Enriquecemos no solo nuestros espacios de artefactos, ¿cierto? Sino que también, perdón, sino que también nuestras oportunidades para estar con otras personas. El diseño de la tecnología tranquila puede desempeñar un papel central en el siglo XXI, más humanamente empoderado, ¿cierto? Queremos volver a eso, a esos orígenes, a ese contacto humano, y eso es lo que deberíamos promover como diseñadores. El diseño previsivo utiliza la fricción. Esta es una palabra que está bastante de moda. La fricción para evitar el abuso, proteger la privacidad y dirigir a las personas hacia hábitos digitales más saludables, ¿cierto? Entonces, los reductores de velocidad manuales. Estos reductores de velocidad manuales son, por ejemplo, cuadros de diálogo que permiten tener confirmaciones de las acciones que vamos a hacer para prevenir errores y evitar acciones involuntarias y promover ese pensamiento crítico, ¿cierto? Entonces, si vamos a hacer algo, darle al usuario la posibilidad de que cuando hizo clic en el botón aceptar, le mostremos otro cuadrito de diálogo donde le está seguro que quieres hacer esto, si vemos que puede implicar que el realizar esa acción pueda traerle algún tipo de perjuicio a ese usuario, ¿sí? Hay otros reductores de velocidad que son los reductores de velocidad algorítmicos, ¿sí? Estos ayudan a frenar las consecuencias no intencionales de los usuarios y disuadir a los malos actores. Entonces, por ejemplo, la doble autenticación, el double opt-in, ¿sí?
crear un algoritmo basado en los hábitos de consumo de ese usuario, por ejemplo, volviendo al escenario donde yo ya vi lo que quería ver o lo que necesitaba ver, ya me actualicé en mi feed de Instagram, que algorítmicamente me generen una fricción, me generen un stopper para yo no continuar en ese vórtice, ¿cierto? Entonces, esto no solamente involucra al equipo de diseño, sino también al equipo de tecnología y a los stakeholders. Ahora hacemos la fricción positiva, ¿cierto? Ahorita se volvió una filosofía, tal vez, no sé si a ustedes les pasa, pero todos los días oigo conversaciones de hagamos un producto frictionless, reduzcamos la fricción, evitemos la fricción entre el usuario y la... Listo, está bien, ahora hacemos esa fricción, evitemos esa fricción para cuando eso realmente le genera un problema al usuario, pero ahora hacemos esa fricción positiva cuando veamos que el usuario puede llegar a tener este tipo de comportamientos que van en su contra, ¿sí? La moderación, ¿sí? Al fomentar la moderación brindamos a las personas herramientas que puedan usar para mantener controlados sus hábitos. De nuevo, esto tiene que ver con lo que les mencionaba ahorita mi caso, donde estaba gastándome 3 horas y media al día en Twitter. Cuando descargué esta aplicación de la tienda, ahí empecé a autorregularme y a moderarme. De nuevo, de todas las palabras de moda en tecnología, quizá una de las que se haya desplegado con tanta convicción filosófica, sin fricción. Durante la última década, más o menos, eliminar la fricción, el nombre ha dado a cualquier cualidad que haga que un producto sea más difícil o lento de usar. Se ha convertido en una obsesión de la industria tecnológica, aceptada como un evangelio por muchas de las compañías más grandes del mundo. ¿Ok? Entonces, creémosle un poquito de fricción y de obstáculo al usuario para que se cuestione y tome decisiones conscientes, ¿cierto? Y finalmente vamos a hablar del principio del diseño transparente. Este diseño transparente es claro sobre las intenciones, honesto en las acciones y libre de patrones oscuros. Los patrones oscuros. Esa es una preocupación muy grande. Los usuarios tienen derecho a saber exactamente para qué se inscriben cuando deciden usar un producto. Tiene que ser claro y específico. Tenemos que decirle al usuario desde el principio qué estamos haciendo con su información, con sus datos, y no ocultarlo por allá en un lugar donde términos y condiciones está en el último eslabón del mapa del sitio. No, tenemos que ser claros con los usuarios desde el principio. La transparencia de datos, hay que comunicar exactamente qué datos están recopilando y para qué se están recopilando, ¿sí? Muchas veces se lanzan estas aplicaciones donde dicen necesitamos acceso a tu cámara, tu ubicación, tus fotos, tus contactos, tu tarjeta de crédito, tu ID, tu licencia de conducción, y simplemente nosotros como usuarios, si no marcamos una de esas, no podemos usar la aplicación, ¿sí? Entonces, tenemos que ser como diseñadores también decir, ok, necesitamos esta información, pero ¿para qué realmente la estamos necesitando? No simplemente por el hecho de que podemos recopilar información, lo debemos hacer. Y ese es el siguiente punto, que son los accesos a los datos. Que los usuarios puedan encontrar qué se está recopilando, que sea fácil de encontrar. Y de nuevo, como les dije, el derecho a ser olvidado, ¿sí? Hay muchas cuentas o muchos productos donde yo, cuando me desinstalo una aplicación o cuando me doy de baja de la cuenta, muchas veces no se elimina mi información, ¿sí? Y eso tiene que ser una función o un elemento disponible para los usuarios en nuestras aplicaciones y nuestros productos. Eso puede ser también parte de la regulación, ¿cierto? Pero no esperemos a que nos regulen para nosotros poder incluir ese tipo de cosas. La mala dirección, evitar la mala dirección. Podemos evitar desviar a los usuarios siguiendo las mejores prácticas de usabilidad, manteniendo una interfaz de usuario coherente, garantizando que los enlaces y botones sean claros y reconocibles y sin disfrazar los anuncios como contenido y de nuevo los patrones oscuros. Hace poco vi una aplicación donde
había un anuncio y el anuncio era un anuncio de zapatos. Encima de la foto del zapato había un pelo falso, atravesado en la aplicación. Entonces, en la pantalla del celular, yo le di, traté de remover el pelo con mi dedo y terminé haciéndole clic al anuncio. Cuando volví, era el anuncio que tenía el pelo ahí atravesado. Entonces, son patrones oscuros que nos llevan a hacer cosas que no queremos hacer. Tenemos que evitar eso. Y finalmente, debemos insistir como diseñadores en la transparencia sobre la configuración de privacidad de los usuarios y las soluciones que les permitan participar, que los usuarios puedan participar en la forma en que ellos construyen su experiencia dentro de nuestras aplicaciones y de nuestros productos, en lugar de que ellos opten por no participar. Esto obliga a nuestras organizaciones a explicar y justificar la necesidad de recopilar datos, como les decía, en lugar de simplemente hacerlo porque podemos, ¿sí? Entonces, estos son los principios de diseño ético que nos propone John Jablonski. Es un documento que está disponible en la página Human by Design de John Jablonski, humanbydesign.com. Léanlo, está muy interesante. Hay lecturas adicionales dentro de la página. Este es un documento que él todavía se encuentra construyendo. Yo pues intercambié algunos mensajes con él para pedirle autorización para utilizar sus contenidos en esta presentación. Y es una propuesta, ¿sí? Es una propuesta sobre la cual eventualmente los diseñadores nos vamos a poner de acuerdo, ojalá, y es algo que se está iterando, ¿cierto? Por ahí podemos estar de acuerdo con algunas cosas, por ahí podemos ver algunos desafíos en cómo implementamos eso que hablábamos, cómo le decimos a nuestro stakeholder que nuestro producto no va a tener un scroll infinito, pero es una buena reflexión para que nosotros empecemos a marcar una diferencia en los productos que estamos lanzando hacia nuestros usuarios. De nuevo, estos son los principios de diseño y espero que les haya sido de utilidad esta guía. No se vayan a ir porque ya vamos a estar acá sorteando algunos regalitos. Vamos primero a abrir la sesión de preguntas y al final vamos a estar entregando algunos souvenirs de parte de Globan y el equipo de comunicaciones. José, ¿me quieres dar paso ahí con algunas preguntas? Yo voy a ingresar ahí a la sección de Q&A. Dale, Alejo, ya te empiezo a hacer preguntas. Tenemos una de Judith Posada que te pregunta, ¿cómo podemos encontrar un equilibrio entre los principios éticos y las heurísticas de diseño? ¿Y cómo llevar esto a ser adaptado y aplicado por los equipos de trabajo? Ok, bueno, las heurísticas se refieren principalmente a cómo estamos diseñando nuestro producto desde el lado de usabilidad, ¿cierto? Bueno, nuestro producto cumple con estos requisitos para poder ser usable, para poder ser claro, por ejemplo, con los temas de navegación, por ejemplo, con los temas de arquitectura de información, ¿sí? Eso yo no creo que esté en contraposición de los principios éticos, ¿cierto? Esos principios éticos, yo pienso que están más orientados a que nosotros nos cuestionemos como diseñadores inicialmente, ¿sí? Si estas funcionalidades que estamos dándole a los usuarios cumplen o digamos están generándole un valor y un beneficio real sin generarle un daño posterior, ¿sí? Eh, y bueno, me parece que no va en contraposición a las heurísticas, sino que va también como un complemento. Eventualmente, las heurísticas pueden llegar a incluir validación de principios éticos, ¿cierto? Estamos revisando una plataforma y si vemos que hay una mala práctica que pueda generar que los usuarios se desvíen, entonces va a ser un soporte para apoyar esa heurística. Por ejemplo, una heurística es que se refiere a la consistencia en los patrones de diseño, ¿cierto? O cómo veo yo la consistencia de los elementos de navegación.
¿sí? Que haya jerarquías claras. Ese tipo de cosas van ayudando a esos principios éticos. O no sé, José, ¿tú qué opinas ahí? No puedo estar más de acuerdo contigo. Sí. Vale, Alejo, te leo la ¿Querías? siguiente Sí, pregunta. claro que sí. Esta nos la hace Camilo Andrés. Él pregunta, ¿existen frameworks de diseño ético que ayuden a optimizar el desarrollo? En mi experiencia personal, muchas veces ha sido complejo alcanzar una alta empatía con el usuario desde el diseño por temas de costos operativos en el desarrollo. Ok, la verdad no conozco un framework como tal de trabajo de diseño ético. Por ahí, yo no definiría esta propuesta de John Jablonski como un framework, ¿cierto? Pero sí como una guía o unos pilares base con los cuales podamos trabajar, pero en realidad no conozco, no he investigado y no he leído, no he tenido acceso a alguna documentación sobre un framework específico de diseño ético. Estamos de acuerdo en que los costos de implementación se empiezan a elevar cuando yo empiezo a incluir este tipo de buenas prácticas como toda buena práctica, ¿cierto? Si yo estoy creando una buena práctica de código, por ahí mis tiempos de desarrollo se incrementan y se va a incrementar el costo. Pero lo que se tiene que medir es el beneficio de largo plazo, ¿sí? A veces es un poco difícil de balancear, como les decía, con el lanzamiento de ese MVP, eh, pero tenemos que empezar a traer eso de a poco a nuestra práctica, ¿cierto? No sé, en desarrollo, no sé qué tan recientes o qué tan antiguas son la realización, por ejemplo, de pruebas unitarias o de pruebas automatizadas o de WOPs, por ejemplo, de escalamiento de productos de desarrollo. Pero a medida que eso se ha ido, que se ha ido trayendo, se le está dando mayor valor a los productos. De la misma manera, cuando empecemos a traer estas prácticas de diseño ético, los productos van a ser más valiosos para nuestros usuarios. Entonces, es también entender esa visión de largo plazo y de beneficio al futuro. ¿Alguna otra, José? Sí, Alejo, creo que esta se relaciona con la anterior, de pronto le podría dar un poquito más de cuerpo. Uh-huh. Es cómo debatir con los stakeholders este approach cuando solo están teniendo en cuenta el revenue. Sí, aquí nos toca empezar a tomar recaudo de las experiencias fallidas de otros productos, ¿sí? Y de cuánto termina costando para una organización, para una aplicación, para un Netflix, para un Airbnb, las demandas que ocurren porque, por ejemplo, se filtró la información o la privacidad de una persona, ¿sí? Esos casos ocurren todo el tiempo, que hay demandas multimillonarias por ese tipo de cosas. Entonces, cuando empiezas a mostrar por un lado que si con el uso de estas prácticas podemos evitar que nos sancionen, por un lado, podemos evitar perder dinero por un lado, pero por el otro lado, si empezamos a tener este tipo de prácticas, podemos empezar a ganar dinero. Esa ya es una comunicación estratégica, ¿cierto? Y es el llamado que tenemos los diseñadores a ser mucho más estratégico, ¿cierto? Estar del lado de nuestro usuario, por un lado, ¿cierto? Que nos importa mucho, pero estar también del lado de nuestro cliente y de nuestro stakeholder, porque finalmente es un negocio, ¿sí? Entonces, es irlas incluyendo poco a poco, ¿sí? Es irlas porque de nuevo es una discusión difícil. Por ahí nosotros que somos diseñadores que no tenemos un reconocimiento como por ejemplo los diseñadores de Instagram, como por ejemplo un Pablo Stanley, no tenemos mucha voz tal vez, pero estos diseñadores ya están empezando a decirle a estos stakeholders de grandes organizaciones, miren, esto es lo que está pasando con nuestros usuarios y esto es a lo que tenemos que apuntar. Y esas cosas que empezamos a ver en Instagram, en Twitter, en Facebook, son también porque los diseñadores están haciendo
ese trabajo, ¿sí? Los diseñadores están ya sentados en la mesa de donde se toman decisiones y están aportando ese tipo de valor. Entonces, tenemos que ir primero nutriéndonos con información, con documentación, con ejemplos, investigando y, y ofreciendo desde el lado estratégico, dándole a entender al stakeholder dónde está el valor de tener estas prácticas. Sí, es solo como para complementar un poquito ahí, el tema de revenue, yo creo que impacta hoy día, digamos, a muchas empresas y más aquellas que siguen ese concepto del time to market, ¿sí? Tenemos que tener las cosas para ayer, qué me puede entregar para hoy. En cierta forma es un proceso que pues nosotros como diseñadores tenemos que enseñarles, en este caso a nuestros stakeholders, a lo que puede ser, digamos, nuestros clientes finales, eh, todo el tema de cómo el valor que se le da a un producto y en la visión clara que puede tener un producto puede ayudar a acotar lo que puede ser el scope mismo, digamos, y el alcance que puede tener, digamos, un producto pegándole exactamente a lo que le quiere pegar, ¿sí? Digamos, todo lo que nosotros podemos implementar a través de estas metodologías o procesos, la idea o el objetivo final de esto es tener un criterio mucho más certero sobre para qué usuarios va a ser utilizado esto. En cierta forma no es tener una idea, por ejemplo, de una aplicación, abrirla a todo un scope de personas y a medida que vamos trabajando vamos cerrando ese scope hasta que lleguemos a nuestro público objetivo al final. No es la idea, porque eso con el tiempo va a impactar, digamos, en el revenue. La tarea que podamos adelantar y en cierta forma adelantar, investigar y tener un análisis de criterio como mucho más concienzudo del tipo de producto y la visión misma del producto sobre las personas a las que queremos llegar, eso a largo plazo tiene que impactarle a nivel de revenue, ¿sí? Va a tener muchos costos en ahorro, ¿sí? En tema de implementación, de experimentación y demás, porque si lo llevamos a una etapa larga, digamos, un desarrollo, si podemos iterar, digamos, esos puntos iniciales, eso al final es un ahorro para ellos, que es un impacto en revenue directo. Entonces es más como un proceso de alfabetización que nosotros debemos hacer con nuestros stakeholders. Y como dice Alejo, tenemos que llegar con el sustento, que es con todo lo que puede ser a nivel de documentación, pruebas que nosotros directamente hagamos con nuestros usuarios y con el producto, para poder llegar con esas razones y que la tomen, digamos, como en ese proceso, ¿sí? No es una tarea fácil, hay que tener, digamos, mucha vocación de producto, de líder de producto, hay que tener mucha vocación en cuanto a lo que uno puede ser en esa culturización que tiene que ser en cuanto a procesos, pero es algo alcanzable, es solo algo que demanda, digamos, cierto tipo de paciencia y de manejo de cliente al final. Sí. Bueno, entonces con esto damos por finalizada la sesión de preguntas. Vamos a entregar nuestros souvenirs. Lo primero es que John Jablonski acaba de sacar un libro que se llama Laws of UX. También tiene un artículo y un sitio web al respecto. Yo ya leí la web, entonces no puedo esperar por ver el libro porque seguro va a estar muy bueno. Queremos entregar Laws of UX o el libro Hooked de Nir Eyal, que es el que les expliqué anteriormente, que muestra los principios del modelo de gancho. Este primer souvenir se lo vamos a dar a Juan Fernando Jaramillo, que nos escribió en la primera serie de preguntas. Uno de los principios lo mencionó, que es la transparencia, ¿sí? Donde deben establecer los objetivos y se deben incluir los riesgos. Esa respuesta nos la dio Juan Fernando Jaramillo. Entonces, Juan Fernando, ahorita, si estás todavía en la charla, te pedimos que te comuniques con nosotros y si no, ahí te vamos a responder. Aquí nos dejas un mensaje. Bueno, lo segundo es que tenemos un curso de Udemy. O sea, aquí te voy a poner a ti en aprietos. ¿Cuál de las preguntas que formularon te pareció que era bien relevante y que te gustó más? Uy. Yo diría una que hizo en este caso Judith, me parece Judith. que es importante tenerlo en cuenta en cuanto a cómo podemos encontrar un equilibrio entre los principios éticos y las heurísticas de diseño y cómo llevar esto a ser adaptado y aplicado por los equipos de trabajo.
Creo que es como el punto en el que nos encontramos todos. Ujú. Conocemos las heurísticas de diseño y a nivel de cuando estamos creando un producto, encontrar ese equilibrio, digamos, entendiendo esos principios éticos, creo que es la gran tarea que tenemos que llevar a cabo. Ok, Me parece que es una pregunta que pues podría estar calificando para lo que pides. buenísimo. Entonces, a Judy le vamos a entregar un curso de Udemy, todavía no sabemos cuál es, pero luego Judy te comunicas con nosotros también, nos escribes y te vamos a dar las indicaciones de cómo puedes acceder al curso. Y finalmente, vamos a entregar vamos a regalar una suscripción o bueno, la compra, la descarga de un documental que se llama Design and Thinking. Y esta se la vamos a dar a la primera persona que nos conteste en el chat la siguiente, ahí en el Q&A, la siguiente pregunta, que nos diga en la descripción que dimos ahorita de los principios, a qué se refería el principio de inclusión. Y esperamos aquí 2 minuticos a ver quién nos contesta sobre el principio de inclusión. Y el primero que nos conteste se va a llevar su Design and Thinking. José, ya tenemos ahí ordenado por... Ayúdame ahí, porfa. José, ¿estamos ahí? Perdón. Oh, perdón. Está teniendo problemas de conexión José Amador con Jan. Bueno, entonces me esperan que es que yo no tengo acceso a las preguntas. Perdón, un segundo, por favor, que... mm, Bueno, perdón, aquí ya encontré la lista. Perdón que es que me había perdido un poquito porque hay algún chat con diferencia horaria, entonces hay algunas respuestas que estaban llegando tarde. Entonces, vamos a terminar aquí. Vamos a leer algunas de las respuestas. Eh, la primera persona que contestó fue Luis Bustamante, donde nos dice que el diseño está relacionado con la diversidad de los humanos, el diseño inclusivo. Ok. Luego hay una respuesta que era incluir a las personas con capacidades limitadas. No es solamente las capacidades limitadas, sino que la respuesta correcta es la diversidad humana. Entonces, a Luis Bustamante vamos a estarle entregando este obsequio de, del documental. Permítame un segundo, vuelvo a la presentación. Ok, ahí está. Entonces, Luis, también ahorita nos escribes ahí
por el interno para que nos pongamos de acuerdo cómo te hacemos llegar el documental. Bueno, les doy muchas gracias por esto. Que estén conectados a nuestras redes. De nuevo, mi perfil en Instagram es alejocadavid.design, el design.global, que es la red de nuestro estudio de diseño. Espero que les haya resultado de utilidad. Continuemos la conversación por ahí y estén atentos a los eventos que vamos a estar realizando. Vamos a tener más charlas virtuales y más espacios donde vamos a traer paneles de expertos para que conversemos y sigamos definiendo también nuestro rol como diseñadores, lo que podemos aportar a la sociedad en su conjunto, y que tengan todos una feliz noche. Y de nuevo, muchas gracias por sumarse a este espacio. Les vamos a estar enviando la grabación de esta charla por correo a quienes se registraron y quienes participaron, y que tengan de nuevo un feliz resto de semana. Muchas gracias.